Recuerdos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Luisa Rincón, psicóloga. Este será el primero de varios podcasts que publicaré, esperando que sean de su interés y les sean útiles no solo para reflexionar sobre determinados temas, sino también para fortalecer sus relaciones intra e interpersonales. La palabra recuerdo tiene su raíz latina en recordari, y esta viene a su vez de recocordis, que significa corazón, porque en el pasado se creía que en el corazón se guardaba la memoria, es decir, recordar es volver a pasar algo por el corazón. Un viejo adagio dice, recordar es vivir. Recordar es un aviso de algo que ya pasó. Si usas algo de tu tiempo en recordar experiencias pasadas, ya sea de forma personal, con tu familia o con tus amigos, te darás cuenta que se fortalecen esos vínculos tanto con unos como con otros, y a través de tus recuerdos revivirás momentos muy agradables que también vigorizarán tu autoestima. Cuando compartes algo de tus recuerdos, haces partícipes a los demás de instantes de tus vivencias, de instantes de tu pasado. Es por esto, entre otras cosas, que la relación entre nietos y abuelos, en muchos casos, es tan estrecha, porque cuando los abuelos se reúnen con sus nietos, recuerdan experiencias de su infancia y por momentos vuelven a ser niños, evocando aquellos juegos, aquellos amigos que fueron más significativos para ellos, sus diversiones, sus pilatunas, en fin, vuelven a revivir en su imaginación momentos que están guardados en su corazón. Para aquellos de ustedes que me están escuchando y que son abuelos, seguramente habrán vivido esos momentos cuando el pequeño pregunta, ¿tú también fuiste niño? ¿O tú también tuviste mamá? Y es el instante para compartir con él o ella esas experiencias maravillosas de la infancia. Los recuerdos tienen un valor incalculable. El recuerdo se fabrica en las células que llamamos neuronas, en un lugar conocido como el hipocampo, que tiene la forma de un caballito de mar. La memoria es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de almacenar, retener y evocar información, experiencias, procedimientos previamente aprendidos. Algunos estudiosos de la ciencia dicen que el cerebro humano es el más perfecto computador. Al parecer, no usamos en toda nuestra vida sino una mínima parte de él. El recuerdo siempre va acompañado de una emoción, se genera en el hipocampo, ya lo habíamos mencionado, y es por esto que cuando una experiencia no es lo suficientemente significativa para nosotros, la olvidamos rápidamente. Vayamos al campo de la educación. ¿Qué momentos son los que más recordamos de nuestra niñez? Aquellos que generaron en nosotros mucha alegría o una gran tristeza o dolor, pero aquellos que no dejaron ninguna huella o emoción se han evaporado. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, el nombre de su primera profesora? Claro, se recuerda más intensamente si se tuvo una relación agradable con ella. Pasemos a hablar un poco de la tercera edad. Cuando un abuelo es confinado en una casa de ancianos, en donde sus únicos recuerdos son sus fotos, sus neuronas se van, como pudiera decirse coloquialmente, apagando, porque ya nada de lo que vive le impacta, nada le genera emociones que le hagan sentir vivo. Por otro lado, cuando un abuelo comparte con sus nietos, vuelve a ser niño, olvida sus achaques, sus quebrantos de salud, saca las energías que no tiene y puede jugar con ellos, tirarse al suelo, hacer de caballo, contarles historias que creía ya olvidadas. Existen muchas clases de recuerdos, los de los niños con sus experiencias inmediatas, los de los adultos cuando recuerdan su juventud, los de la tercera edad cuando añoran viejos tiempos. Las fotos y los videos, que para algunos terapeutas se han convertido en una muy buena herramienta terapéutica, nos permite recordar momentos y rememorar emociones de experiencias pasadas en diferentes épocas de nuestra vida y conocer cómo era el mundo de nuestros padres y de nuestros abuelos, cómo eran las costumbres pasadas, cómo se cocinaba, cómo se conocían las noticias locales e internacionales, cómo se viajaba,
¿Cómo eran los medios de transporte? ¿Cómo era la moda? ¿Qué se coleccionaba? ¿Qué se colecciona ahora? Cada objeto tiene una historia propia. Recuerdos que nos dejan los seres queridos, cartas, baúles, relojes, objetos de toda clase que no nos imaginábamos que existieran. Todo esto es parte de nuestra historia. ¿Dónde nacieron nuestros abuelos? ¿Por qué emigraron a otros lugares? En mi época, por ejemplo, se guardaban los ombligos de los niños, las primeras uñas, los primeros crespos, la primera muda. Se tomaban fotos de todos los avances que iban teniendo, con algunas experiencias negativas, como por ejemplo, que a veces se velaban los rollos. ¿Qué son rollos?, se preguntarán los más jóvenes, acostumbrados a tomar con su celular 1 y 1000 fotos y videos. Hagamos un viaje al pasado e imaginemos que resucita una persona del siglo XIX en pleno siglo XXI. En esa época aún no existían los carros, por lo menos en nuestro país, pues hasta ahora se estaban inventando los más rudimentarios. ¿Qué emociones y sensaciones experimentaría al salir a la calle? Al observar a las personas con nuevas modas, hábitos, lenguaje, costumbres, tecnología, medios de transporte. Al ver que los transeúntes van de acá para allá hablando solos con unos pequeños aparatos en sus manos o en sus oídos, pensaría, se volvieron locos. O al pasar por un centro comercial, cosa que no existía en su tiempo, y observar hombres y mujeres algunos desnudos, parados inmóviles en vitrinas, sin saber que son maniquíes que sirven para comercializar prendas de vestir previamente elaboradas en serie. Esto por nombrar solo algunas de las cosas a las que se debería enfrentar ese ser humano. Ustedes se pueden imaginar a un joven o incluso a un adulto actual que pueda vivir en esta época sin celular. En uno de mis podcasts hablaré del tema. Lo que pretende Recuerdos es que usemos esa herramienta que es nuestro cerebro, la pongamos a funcionar, como dicen mis nietos, a toda máquina, para revivir momentos importantes, fortalecer nuestras relaciones sociales y familiares, reconstruir historias personales, no dejar morir en el olvido a nuestros seres queridos. Que los niños y jóvenes aprendan a valorar los esfuerzos de sus antepasados, revivir tradiciones familiares y nacionales. Con respecto a este último punto, no quiero terminar este podcast sin resaltar la importancia que nuestros niños aprendan cómo en la época de sus abuelos y bisabuelos no existía la luz eléctrica, por lo que toda la familia se reunía en torno a lo que se llamaba el hogar, lugar de la cocina, en donde había una estufa de leña que se usaba para cocinar los alimentos y para calentar la casa en lugares muy fríos, y cómo a la luz del fuego se rezaba, se hacía el rosario en familia, se contaban historias familiares, cuentos y leyendas de la región, para posteriormente irse la familia entera a dormir muy temprano para levantarse al día siguiente con el canto del gallo y comenzar sus deberes matutinos. Actualmente, uno de los lugares de la casa que tiende a desaparecer es el comedor, porque ya casi ninguna familia se congrega para tomar juntos los alimentos, sino que cada cual se aísla en su propio mundo, en su alcoba, ya sea para ver televisión, chatear en su portátil o en su celular, y la comunicación entre los miembros de la familia a veces es mínima. Recuerdos te invita a escribir tus comentarios sobre este podcast, a darle like si te gustó, a dejar tus comentarios y a inscribirte al canal. Algo muy importante, a compartir con nosotros dichos que hayas aprendido en algún momento de tu vida. Ahí van algunos. Cuando el río suena, piedras lleva. Los pájaros tirándole a las escopetas. Esto también pasará. El tiempo todo lo cura. El hábito no hace al monje. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Este es el primero de muchos podcasts que estarán saliendo semanalmente con temas variados. Si deseas, crearemos una historia sobre tus experiencias para regalarle a un hijo, a un sobrino, a un nieto, un trocito de tu vida en forma de cuento. Comunícate con nosotros para mayor información a
a botela2024@gmail.com o al celular 315-000-2157, en donde con gusto te atenderemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.